SCP, o con las iniciales, Special Containment Procedures, también dicho como Procedimientos Especiales de Contención, es una organización dedicada a las investigaciones relacionadas a fenómenos sobrenaturales, anomalías y criaturas peligrosas, que se podrían dividir entre algunas clases, dependiendo su rango de amenaza, que se divide entre Safe. Son las anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura. Esto se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado tales SCP lo suficientemente bien como para que la contención que no requiera recursos significativos o que las anomalías requieran una activación o detonante específico y consciente. Euclid. Son las anomalías que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Por lo general, esto se debe a que el SCP no es lo suficientemente comprendido o es inherentemente impredecible. Keter, que son las anomalías muy difíciles de contener de forma consistente o fiable, y los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. Que a menudo no puede contener correctamente, y estos SCP es debido a que no tiene una comprensión salida de la anomalía, o carece de la tecnología para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Un SCP Keter no significa que el SCP sea peligroso, salvo que es simplemente muy difícil o costoso de contener. Y otras clasificaciones más que también existen, pero por el momento creo que es mejor destacar estas tres para no extenderme tanto. Curiosamente hay SCP que pueden verse por medio de muchas cosas comunes, que incluso hay franquicias que se meten en estos temas como el SCP-1315, SCP-387 o el SCP-3166 y otras excepciones a la regla, y curiosamente me sorprende que esta organización no tiene límites, que incluso hay un registro relacionado de nuestra franquicia favorita, con una variante, de uno de los personajes más conocidos. Así que hoy les traigo, ¿quién es? SCP-5984. Nombre: SCP-5984. Clasificación del objeto: Keter. Procedimientos especiales de contención: SCP-5984 representa una seria amenaza para la integridad del velo, debido a su tamaño, capacidades y semejanzas con una figura de la cultura pop. Por este motivo, el Comité de Ética y el Consejo Superior han aprobado conjuntamente la implementación del protocolo Romper Circuito. Resumen del protocolo Romper Circuito: una vez asegurado, el SCP-5984 debe ser transportado al área de contención 2 de Reliquias Armadas. Las medidas específicas de contención están actualmente pendientes de aprobación por parte del CCMP-3. Descripción: SCP-5984 es un organismo autónomo de 6.5 metros, parecido a Optimus Prime de las adaptaciones de Transformers de Paramount Pictures. SCP-5984 no tenía propiedades anómalas, y solo era usado como modelo para promocionar la película Transformers 3: El lado oscuro de la luna, el último filme en ese entonces. Sin embargo, después de ser adquirido por la Iglesia del Maxwellismo por medios actualmente desconocidos, ha sufrido extensas modificaciones que se desvían de su propósito original. Estas modificaciones incluyen: reemplazo de las articulaciones no funcionales con articulaciones de acero con aleación de tungsteno. Una armadura de aleación de titanio que refuerza varias partes del cuerpo. Armas funcionales de láser y plasma, como cañones en los hombros y una réplica de desintegrador de iones en su parte posterior. Integración de una inteligencia artificial de clase Asimov, capaz de vocalizar con una voz similar al del actor Peter Cullen. El propósito primario de SCP-5984 es de una medida defensiva contra los ataques de facciones neoanárquica, iglesias y frentes operativos maxwellistas, con una tasa de éxito promedio del 98.5% en todas las escaramuzas documentadas. Debido a su armamento, estas escaramuzas invariablemente resultan en grandes daños colaterales y bajas, requiriendo de costosas medidas de limpieza y de desinformación. En los casos donde las batallas son en áreas civiles, SCP-5984 controlará sus disparos o minimizará el uso de su artillería y optará por ataques precisos cuerpo a cuerpo.
A pesar de la presencia de ruedas funcionales en la parte inferior, SCP-5984 carece de la capacidad de modo vehículo, presumiblemente debido a la ley de la conservación de masa. Por lo tanto, su transporte se logra únicamente a pie o por la activación de un sistema de teletransporte remoto por operativos de maxwellistas. Las armas convencionales tienen poco o nulo efecto en SCP-5984 más allá del daño cosmético, pero es posible someterlo temporalmente con pulsos electromagnéticos. Si bien SCP-5984 ha creado contramedidas cada vez más complejas en un intento de mitigarlas, han sido el recurso provisional más exitoso utilizado en los encuentros con la Fundación. Por ello, su uso se ha implementado en el protocolo Romper Circuito. Cronología de los eventos notables relacionados con SCP-5984. 20 de marzo de 2011. SCP-5984, en su forma inicial no anómala, es instalado en Censurado, como parte de la promoción de Transformers El lado oscuro de la luna. 29 de junio de 2011. Transformers El lado oscuro de la luna se estrena en los Estados Unidos. 10 de julio de 2011. Un día antes a su remoción programada, SCP-5984 es adquirido por la Iglesia del Maxwellismo. Una investigación conjunta por parte de Hasbro Incorporated y de la empresa propietaria de Paramount Pictures, Viacom Incorporated, no arrojaron resultados. Los registros de esta investigación fueron incautados, y todos los empleados relevantes administrados con amnésticos, retroactivamente después de los eventos del 8 de julio de 2016. En algún punto entre el 11 de julio de 2011 y el 8 de mayo de 2016, SCP-5984 es modificado por la Iglesia. 13 de mayo de 2016. Primera escaramuza entre SCP-5984 y las fuerzas de Nalkik, durante una redada en Nuestra Señora de St. Edwigis en Reno, Nevada. La fundación llegó una hora después de su conclusión, y el único Nalkite superviviente se refirió indirectamente a SCP-5984 como una abominación artificial antes de expirar. Los intentos de recuperar declaraciones de miembros maxwellistas resultan en incumplimiento. 8 de julio de 2016. Primera batalla entre SCP-5984 y Nalkite presenciada directamente por la Fundación, en las calles que rodean la empresa fachada maxwellista Clockwork Microprocessors en Sunny Valley, California. El destacamento móvil MU-98 interviene en la escaramuza y es recibido con hostilidad por los nalkitas, mientras que SCP-5984 no ataca al personal de la Fundación. Después de la eliminación de todos los combatientes, SCP-5984 se desmaterializa. Los amnésticos de clase se distribuyen entre los testigos presenciales y se ha implementado la medida de limpieza trabajos en las carreteras. 7 de mayo de 2017. Primer descubrimiento de la vulnerabilidad de SCP-5984 a los pulsos electromagnéticos, después de que una batalla entre él y 20 Behemoth SK Biotipo 001 en una central eléctrica controlada por Maxwellist en Portland, Oregón, dañaran el equipo. Esto resultó en una descarga electrostática que electrocutó fatalmente a los tipos 001 y dejó a SCP-5984 incapacitado. La teletransportación remota se activa antes de que el personal de la Fundación pueda asegurar a SCP-5984. 9 de junio de 2017. Se presenta la propuesta de protocolo disyuntor al Consejo Vedor, quien a su vez la eleva al Comité de Ética. 12 de junio de 2017. El Comité de Ética aprueba el protocolo interruptor de circuito con una votación de 25, 3, 2, y el Consejo hizo lo mismo con una votación de 10, 2, 1. Poco después se establece el Grupo de Trabajo Móvil Omicron, 84. 18 de junio de 2017. Falla el primer intento de implementación del protocolo disyuntor en Chicago, Illinois. Para obtener más información se requiere una autorización de nivel 4 o superior. 30 de agosto de 2017.
Personas de interés, 8365, un miembro de alto rango de la denominación edungiana de la Iglesia del Maxwellismo que se presume tiene vínculos con SCP, 5984, acepta una entrevista con el personal de la fundación. Ver entrevista, 5984. Entrevistado. Gri, 8365, Stanley Budiansky. Entrevistador, Dr. Denis Uiduika. Comenzar registro. Dr. Uiduika. SCP-5984 le ha estado dando bastante dolor de cabeza a nuestra organización, señor Budiansky. Gri, 8365. Oh, ¿te refieres al robot? Pido disculpas por los problemas que ha causado. Pero a veces nuestra guerra contra la carne requiere algunas medidas abiertas. Dr. Uiduika. Estas medidas abiertas, como usted las expresa, requieren que destinemos millones de dólares al control de daños. Siguiendo adelante, ¿por qué Optimus Prime? Seguramente, su iglesia podría fabricar algo con las capacidades de SCP-5984 sin tener que utilizar una figura tan reconocible. Gri, 8365. Nos llevó casi 5 años completarlo, incluso con el marco que ya teníamos disponible. Incluso con nuestros recursos, el desarrollo de la IA y la recopilación de los materiales necesarios no son baratos. Pensé que su organización, entre todas las cosas, entendería esto. Pausa. Gri, 8365. También hay algo que nos resuena, esta serie. Dos facciones diametralmente opuestas, enfrascadas en una batalla que comenzó hace milenios y que puede durar muchos milenios más. Uno permanecerá, y el otro caerá, Dr. Uiduika. Tomado nota. Pero ¿por qué llegar hasta el final con la voz? Parece innecesario, ¿no? Gri, 8365. ¿No lo harías, si tuvieras la oportunidad? Dr. Uiduika. Esta entrevista concluye. Finalizar registro. Sinceramente, esta fue una de las cosas más interesantes que he investigado. Sobre todo el hecho que la Fundación haya tenido registros sobre esta anomalía relacionada a Optimus Prime. Donde nos explican su origen, que me parece bastante curioso que la imagen tan representativa como es Optimus Prime haya sido utilizado para asuntos personales, pero que a la vez sería un peligro para todos, ya que a pesar que tuviera una inteligencia artificial tan avanzada, para poder imitarlo en todos los sentidos, aún así no lo hace ser como lo que supone que es. Aparte que en la entrevista se ve que incluso uno de sus miembros deja en claro que ellos tienen un gran fanatismo por Transformers, teniendo chances que con los recursos que tenían pudieron hacer algo más, pero en vez de eso, usaron la imagen de uno de los personajes más icónicos de esta franquicia, e incluso usando o imitando la voz de Peter Cullen, dando a entender que son gente tan obsesionada con Optimus Prime, que quisieron traerlo a la vida. A pesar que tal vez, ellos quisieron que fuera como el auténtico Optimus Prime, es obvio que no lo es, solo es una imitación que no llegara al nivel del original, y que tal vez le dieron la misma moral que tenía el original con los humanos, sea más por su inteligencia artificial en vez de ser su propio ser. Sobre todo en meterse en peleas que afectan a los demás, tanto en bajas, daños colaterales, meter a los civiles en los conflictos, y ocultando con reparos entre millones de dólares y ocultar las evidencias de sus daños. Y creo que esto se podría equiparar con lo que hizo Mech en Transformers Prime, que construyeron un arma imparable a imagen de un ser bondadoso, que se volvería a repetir con el SCP-5984. ¿Y ustedes, qué les pareció al SCP-5984? ¿Creen que sea una máquina con conciencia individual fuera de imitar a Prime? ¿Y creen que sus creadores usaron su apariencia como fachada, o solo queriendo traer un personaje ficticio a la realidad? Pueden escribirlo en la caja de comentarios, que con gusto se los leo. Y antes de terminar el tema, la imagen original que fue la inspiración del SCP-5984, fue sacada en China, donde tenían una estatua de Optimus Prime que su tamaño fue de 11 metros, hecho con materiales de reciclaje y con partes de vehículos viejos. Y bueno, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado este nuevo video, y si es así por favor suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, para que puedan ver más vídeos relacionados a esta gran franquicia. Soy Daniel TF2007, su servidor, que les vayan bien en la mañana, tarde o noche. Adiós y hasta el próximo vídeo, bye.